Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Yo soy Carlos Martínez, director del Clúster Cultural en Grama. Me da mucho gusto que nos acompañen el día de hoy, miércoles 7 de febrero. Tenemos una conferencia muy interesante que tiene como título De la dirección de la cura al dicho atolondrado, las vueltas de la interpretación. Nos acompaña la psicoanalista Florentina Gamarra. Antes de que comencemos, les comento que ahorita vamos a tener desactivados los micrófonos y el chat para que podamos disfrutar de este evento al máximo y en cuanto Florentina nos indique, vamos a activar todos estos medios de comunicación para que todas y todos ustedes puedan participar. Me gustaría comentarles también, así como cada sesión que tenemos, para quien nos acompaña por primera vez, de qué trata este proyecto de Engrama. Las vivencias que hemos experimentado, sean buenas o malas, muchas veces nos dejan marcados, es decir, deja una huella a nivel neuronal en nuestro cerebro. A estas huellas se les conoce como engramas. Entonces, ¿qué es el clúster cultural Engrama? Es un espacio virtual que tiene como objetivo dejar una huella o aprendizaje en cada uno de los participantes, sean expertos o nuevos en el tema, sean locales o internacionales. Lo importante es crear esas conexiones para dar paso al aprendizaje. ¿Qué aprenderemos aquí en Engrama? Diversos temas en el ámbito cultural, psicoanalítico, filosófico, entre otros, impartidos por expertos en el tema. Y ahora sí, tengo el honor de presentar y con mucha alegría presentar nuevamente a Florentina Gamarra. Ella es licenciada en psicología por parte de la Universidad de Buenos Aires, psicoanalista, cuenta con un magíster en psicoanálisis, docente de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, investigadora en la UBASIT, supervisora clínica de dispositivos de ámbitos públicos y privados del campo de la salud mental, autora del libro Lacan, Lector de Oriente, Escrituras del Vacío y coautora del libro Cuerpo delator, Escenarios clínicos entre afectos y goces. También participa activamente con nosotros aquí en la plataforma internacional del Clúster Cultural en Grama. Ya ha impartido diversos seminarios, algunas conferencias. Entonces, qué gusto que puedas estar aquí con nosotros, Florentina. Va a ser un placer escucharte. Y ahora sí, adelante, ya puedes comenzar. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. El placer de siempre de participar de estos encuentros. Aquí es muy grato no solamente el intercambio, sino estar en presencia, casi diría, entre amigos. Así que yo te agradezco muchísimo la hospitalidad. Ya me está resultando un poco extraño que sea por esta vía después de haber tenido la experiencia del encuentro presencial. Así que bueno, siempre es grato recordar cómo fueron esos momentos de abrazos y demás, así que te agradezco nuevamente la invitación. Les agradezco mucho a todos y todas los aquí presentes e interesados en este tema. Que Dios nos ayude. Mientras que esperaba el momento de la conexión, me preguntaba, ¿no? Y decía, bueno, ¿y ahora qué? ¿En qué brete me metí? Pero bueno, por suerte veo gente que me permite aliviar un poco mi fobia. La veo a mi querida amiga Patricia Pelufo, que me va a salvar con el francés, que está siempre ahí apoyándome del otro lado. Y a tantísima gente, bueno, desde aquí alumnos muy queridos que estoy viendo, colegas, gente con quien comparto espacios de formación. Así que muchísimas gracias por estar aquí presentes. Bueno, como ustedes saben, este encuentro, esta charla, tiene que ver un poco con introducir de qué se va a tratar el trabajo, al menos que se siga la propuesta de Carlos del seminario que voy a estar dando en este 2024, digamos. Y un poco una de las cosas que se me ocurrió compartir, lo pensé en este modo de establecer como una lectura que yo denominaría transversal, si me permiten, sobre un tema que hace bastante que me vengo interrogando. Parte de esa temática está siendo ahora una hipótesis de mis trabajos actuales, tanto en la vertiente del doctorado como también en alguna otra idea que anda dando vueltas por ahí, que espero que en algún momento se publique, que tiene que ver con la función de la interpretación, ¿sí? Me habrán escuchado en otros espacios, es un tema que trato de plantearme, de interrogarme en relación a la operatoria o a las operaciones que
forman parte de la interpretación y en todo caso a qué nos referimos cuando hablamos de la interpretación en psicoanálisis. Y para esto, digamos, tomé dos momentos. Como el título lo dice, tomé el escrito de Lacan, La dirección de la cura, los principios de su poder, y el atolondradicho o el dicho atolondrado, le tourdit, digamos, para tomar dos momentos en teoría sincrónicos, podríamos decir. Un escrito es del año 1958, como muchos saben, La dirección de la cura, y por el otro lado tenemos el atolondradicho, que es de los años 70, concretamente de 1972. Es decir, que estamos ubicando momentos, no cualesquieran dos momentos, sino dos momentos muy importantes que por lo menos a mí me sirven pensar ahí cierto deslizamiento, y un poco pensando, bueno, cómo entonces podemos abordar en la enseñanza de Lacan estos momentos relacionados con la operatoria y la interpretación en psicoanálisis, por lo menos en este corte que me permito hoy compartir con ustedes. Por supuesto, sabrán ustedes que son dos escritos muy largos y muy oscuros, digamos, ambos. ¿Sí? La dirección de la cura es un escrito que está dividido en capítulos y capítulos y puntos y subpuntos. Entonces, un poco lo que yo voy a tratar de hacer hoy es plantearles el pretendido recorrido que quiero que hagamos, y espero que me acompañen, y establecer algunos lineamientos fundamentales que nos permitan pensar esto clínicamente. ¿Sí? Un poco la propuesta del seminario, no lo vamos a hacer hoy, pero es trabajar clínicamente, es decir, cómo podemos pensar, ¿no?, la función de la interpretación en un momento determinado de la enseñanza de Lacan y cómo pensarla en este otro momento de la enseñanza de Lacan, y ver si en todo caso ahí efectivamente estamos hablando de cuestiones que podemos pensar como un deslizamiento, si son cuestiones rupturistas, si efectivamente no hay algo de la semilla del atolondradicho en la dirección de la cura, en fin, permitirnos plantear estos interrogantes como para ver a dónde nos conducimos. Como primera cuestión, digamos, lo que voy a tomar es algunas cosas que me parece que son fundamentales para entender hacia dónde va la dirección de la cura y en qué contexto Lacan escribe la dirección de la cura. Si ustedes saben que en materia de la transmisión de la enseñanza de Lacan, la única, y podríamos decir, y atestiguada por su propia pluma, es la de sus escritos. ¿Sí? Después están los seminarios, que es la enseñanza, por supuesto, oral, y en materia de eso tenemos varias traducciones, algunas de ellas presentan algunas terminologías encontradas, algunas para quienes son expertos y conocen la lengua francesa, que no es mi caso, digamos, es muy interesante escuchar las riquezas de las diferentes traducciones, que me parece que nos siguen haciendo pensar en este efecto polisémico, digamos, que puede tener la lengua y sus sentidos. Pero los escritos, digamos, que son modos en los que Lacan efectivamente, por Lacan, by Lacan, Lacan by Lacan, digamos, podemos ubicar allí de su puño y letra, digamos, determinados lineamientos, aunque los escritos a veces son mucho más engorrosos, pero es un trabajo que creo que nos tenemos que tomar. Entonces les decía que en la dirección de la cura, año 1958, lo que Lacan propone en ese escrito es lisa y llanamente un retorno, una vuelta a Freud. ¿Por qué habría que volver a Freud? Bueno, por aquella cosa extraña llamada post-freudianos, ¿no? Digamos, hay una cosa extraña llamada post-freudianos que parece que a Lacan le hizo pensar que había que volver a Freud. Y entonces se plantean algunos puntos interesantes, voy a mencionar los cuatro, que cualquiera de nosotros tiene acceso ni bien entra en el escrito, que es quién analiza hoy, cuál es el lugar de la interpretación, cómo actuar con el propio ser, y hay que tomar el deseo a la letra. Estos cuatro puntos, digamos, que son los que voy a tomar hoy, en principio, son los que a mí me pueden servir para dar un lineamiento hacia dónde, ¿no? En primer lugar, voy a arrancar diciendo que estos cuatro, a mí me parece que albergan la semilla de lo que muchísimos años después para Lacan va a ser el acto analítico. ¿Sí? No todavía, por supuesto. Entonces voy a tratar de ir desmenuzando un poco cada punto como para ver qué podemos armar de esto, ¿no? ¿Quién analiza o qué es analizar hoy?
Bueno, claramente el hoy de Lacan en ese momento hace referencia a ese hoy con el que él está enfáticamente enfrentado a ciertos desarrollos post-freudianos que a criterio de Lacan han destruido el basamento freudiano fundamental de la orientación de lo que es un análisis. En este punto, ¿cuál es la crítica fundamental que hace Lacan? Bueno, la crítica a la two-body psychology, así como a la contratransferencia, ¿sí? Esto más o menos estamos todos de acuerdo, nos ubicamos que el panorama viene siendo ese. Entonces, en este punto, ¿qué es analizar hoy? ¿Quién analiza hoy? Lacan no lo dice así, pero lo podría decir en francés, ¿no? Hoy están analizando unos boludos bárbaros, diría en francés, que le quedaría mucho más elegante, ¿no? Anularon la teoría freudiana. ¿Quiénes analizan hoy? Los postfreudianos, ¿no? Entonces, bueno, las reservas. Ante esto, volvamos a Freud, ¿sí? Este es el planteo que hace Lacan. ¿Y cómo volvemos a Freud? Bueno, Lacan dice, lo podemos hacer bajo el gran axioma, allí donde ello era, yo debe advenir o debo advenir, y aquí en el yo tenemos el secreto de toda la problemática de la discusión que Lacan establece a esta altura de su enseñanza con los posfreudianos. No digamos posfreudianos en general, porque así como no nos gusta cuando alguien dice los psicoanalistas, como si todos fuéramos a parar en la misma bolsa, diría que hay algunos posfreudianos, porque Lacan también es posfreudiano por el solo hecho de haber venido después de Freud, digamos, que nos permite orientar con qué posfreudiano se está peleando Lacan. Bien sabemos que Lacan se está peleando con la escuela americana del yo, ¿sí? Esa entrada, digamos, que esto corre absolutamente por mi cuenta, pero esa entrada que Freud hace a Estados Unidos de la desgraciada mano de Anna Freud, ¿sí? En este sentido, uno, bueno, digamos, nobleza obliga, hay que situar que ya lo malentendieron hasta en la propia casa, ¿no? ¿A quién no le sucede esto? Estamos todos en la misma. Entonces, en este punto, digamos, no es lo mismo hablar de un postfreudiano como Winnicott, que hablar de un postfreudiano como Klein, que hablar de un postfreudiano como Christ, que hablar de un postfreudiano como Balint, que hablar de un postfreudiano como Hartmann. ¿Sí? Digo, en este contexto, Paula Heyman, digo, todos los autores que podemos, Racker, ¿no? Que podemos situar en la línea de con quiénes está efectivamente dialogando, barra discutiendo, barra defenestrando Lacan. En este punto me parece que la cuestión entonces se va a centrar en que hay un primer momento del desarrollo de este escrito que va a apuntar efectivamente a una crítica contra, ¿no? A la crítica a la contratransferencia, una crítica al análisis de yo a yo, y efectivamente en el punto donde ese interés de localizar que la interpretación tiene que ver con ese rescate de donde ello era, yo debe advenir, esto implica claramente que pensemos en cuál es la finalidad de la interpretación. ¿A qué se refiere en este momento interpretar? Por supuesto que Lacan en este escrito menciona más de una vez la palabra interpretar, ¿sí? A veces no lo plantea de manera tan directa, a veces no lo dice explícitamente, pero sí que cuando se plantea el lugar de la interpretación, hace mucho hincapié en que de esto va a depender la dirección de la cura. Y aclara que la dirección de la cura no es dirigir la vida de los pacientes, sino que dirigir la cura es orientar la cura en el trabajo, en la orientación de una interpretación que claramente se orienta, ¿no? Es decir, que hay un oriente, podríamos decir, que uno no interpreta porque tiene buen oído, que uno no interpreta porque tiene un poder intuitivo que le hace saber lo que le pasa al inconsciente del paciente, sino que me parece que en este punto lo que Lacan intenta retomar es la idea de que hay un método y que ese método es el método freudiano, ¿sí? Entonces, en este punto, la interpretación va a ser en torno a lo que nosotros podamos hacer, operar la dirección de la cura, y que esta dirección opera sostenida en las leyes del lenguaje. ¿Sí? Esto que parece una pavada, digamos, al chabón le valió un escrito de un montón de páginas, ¿sí? Y con un montón de puntos a desarrollar cada uno de ellos. Entonces, ¿qué podemos entender acá? Bien, una primera cuestión.
una crítica en detrimento de los análisis sostenidos a criterio de Lacan en el registro de lo imaginario, ubicando la dimensión simbólica como el escenario principal del acontecimiento analítico, digamos, de la acción analítica en la intervención y en la dirección de la cura, y una enfática crítica respecto de la psicología del yo, la identificación, tomar al analista como modelo, en fin. Y él va relatando un montón de puntos que han sido tomados de estos quienes son los que analizan hoy, en 1958. Entonces, se empieza a meter con algo muy interesante, que me parece que es la segunda cuestión que creo que quiero darle mucha relevancia, que es qué pasa con el ser. Porque si eso, allí donde eso era, ¿no? O allí donde ello era, yo debe advenir, hay una cuestión ligada al ser que es fundamental destacar en este momento de la enseñanza de Lacan, sobre todo porque el ser es un problema filosófico. Y entonces tendríamos que ver qué aportes filosóficos en este momento están acompañando como soporte teórico la pregunta que se hace Lacan en torno a qué es eso que se va a plantear incluso como falta en ser, ¿no? Bien, sabemos que ahí podemos ubicar muchos de los filósofos que sabemos que lo han convocado a Lacan a pensar en esta vertiente. El ser no es en una completud, el ser no habla de ninguna unidad, ¿sí? El ser no implica ningún sí mismo. Y sobre todo, en la dinámica del ser, no hay alguien que pueda ser ajustadamente para un otro. Entonces, en este punto, esto que implica en todo caso la dimensión del ser va a ser nada más ni nada menos algo con lo que el analista resulta que también paga. ¿Sí? Cuando llega al encuadre, digamos, él dice, no solamente es el paciente, el analizante el que paga, sino que el analista también paga, con su persona, su palabra y su juicio. Es decir, paga con su ser. ¿Sí? En este punto, el su, tomémoslo por ahora entre comillas, digo, lo remarcamos, paga con el ser. Y entonces acá aprieta más fuerte el acelerador y se mete a hablar de táctica, estrategia y política, ¿no? Y en torno a eso va a plantear las libertades que un analista tiene y las libertades que un analista no tiene, ¿sí? Cuando dice que el analista en todo caso es menos libre, ¿sí? En algunos aspectos que en otros. ¿Y qué implica esto? Bueno, no es tan libre justamente porque paga con su palabra, no es tan libre porque paga con su juicio, ¿sí? Y en este sentido, uno podría pensar que el analista no pone en juego al yo. Primera gran crítica, ¿no? Que Lacan está planteando para que se pueda llevar a cabo una labor, un trabajo analítico que se sostenga en un retorno a Freud. Hasta acá vamos bien. Yo no tengo ningún problema en que se desactiven los micrófonos, que se activen y se desactiven ustedes cuando quieran, ¿eh? No queden enmudecidos porque me interesaría que si hay alguna pregunta o algo que no se entienda, si te parece, Carlos, no sé. Mejor para que tengamos orden y no se... Mejor no. O sea que se callan y No, van a hablar al no, no, silencio. no, 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 pero pueden ir levantando la manita y así enseguida yo voy activando micrófonos, digo, para que podamos disfrutar del Muy evento. bien, muy bien. Perfecto, perfecto. Entonces, con toda Entonces, confianza, activen la manita y vamos activando este micrófono. ahí va, ahí va. Justo. Florentina, ¿quieres que active el chat para que si quieren escribir algo también ahí? Sí, lo único que a mí me cuesta mucho andar mirando, pero sí, Yo lo sí, leo, yo estoy al pendiente. Entonces ya también dale, está dale. activo el chat. Adelante. Perfecto. Entonces, y resulta que en un momento en donde venía bastante cuestionada la cuestión del analista como modelo y demás, Lacan dice, yo voy a volver a poner al analista en el banquillo. O sea que se va a volver a preguntar sobre la función y de qué se trata analizar y de qué se trata interpretar y en qué marco ubicamos lo que es analizable. ¿Sí? ¿En qué dimensión ubicamos en todo caso ese primer gran concepto freudiano que es el de inconsciente? Que entendemos por una labor interpretativa que en Freud partió de inconsciente a inconsciente. Los post-freudianos los redujeron al de yo a yo,
¿sí? O en todo caso, a partir de un inconsciente con el que perfectamente podían leer el inconsciente del paciente, teniendo en cuenta cuáles eran sus sentimientos, por ejemplo. Esto es lo que plantea la teoría de la contratransferencia. Y en este sentido, poner al analista en el banquillo plantea, a mi criterio, una diferencia fundamental entre lo que es la acción y lo que es el ser. O sea que acá tenemos una nueva dimensión importante en términos filosóficos, porque si en todo caso planteamos que el pienso, luego existo, queda absolutamente subvertido, es justamente porque ahí donde soy no pienso y porque donde pienso no soy. ¿Sí? Y esto entonces, efectivamente, plantea esta diferencia entre el ser y el acto, lo que después va a ser, más adelante, el acto. Me acordaba mientras que revisaba un poco la puntuación del texto para hoy, no pude dejar de tener presente a un psicoanalista muy querido y a quien mucho le debemos, que es Fernando Ulloa. Fernando Ulloa tenía una expresión muy atinada, por cierto, que él decía que se estaba analista, ¿no? Se está analista. Y me parece que es interesante, quizás en esto la lengua inglesa, no sé si nos lo permite, por el to be o not to be, ¿no? Ser o no ser, estar o no estar, como si fuera lo mismo. Pero sí me parece que cuando uno está analista, no es analista, se juega ahí precisamente esta dimensión del ser que creo, intento servirme de esto para que podamos afinar un poco más esta pluma lacaniana que no solamente tiene que ver con el ser en la dimensión, si ustedes quieren, de una esencia, sino que también plantea esta cuestión ligada a cierta consistencia, ¿no? Que implica ahí esto de el poder y el saber que se circunscribe en un ser. Es con esto con lo que está dialogando y criticando Lacan en este momento. Entonces me parece que en este estar analista, tomando el préstamo de nuestro querido Ulloa, creo que la cuestión radica aquí en que un analista está afectado siempre por un invariante, y ese invariante es la transferencia, ¿no? Entonces aquí empezamos a ubicar que esto que tiene que ver con la cuestión de la interpretación empieza a articularse con algunas variables, ¿no? Con algunos otros conceptos fundamentales, podríamos decir. El inconsciente es uno, la transferencia es otra. En el seminario 11 Lacan va a decir que precisamente la conceptualización que un analista haga o tenga de la transferencia es lo que regirá su praxis. Es decir, que cuando pensamos en la práctica analítica, esto no está tan separado efectivamente de lo que consideramos en la teoría, y que muchas veces la teoría es un elemento fundamental para plantear el desde dónde, ¿no? ¿Con qué contamos los analistas para no creer que lo que hacemos es una pura intuición o no nos basamos en ningún oráculo, ¿no? En este sentido, digo, me parece que este intento de Lacan es volver a establecer que hay un método freudiano. Este estar afectado, entonces, les decía, siempre es inherente al deseo. Y si es inherente al deseo, es inherente a la transferencia. ¿Sí? Porque el amor de transferencia lo que precisamente nos va a permitir poner en juego es el escenario sobre el cual los analistas nos ocupamos de este gran concepto que es el deseo. Entonces, lo que nosotros empezamos a vislumbrar acá es que este estar afectado abre, por un lado, la relación en torno al deseo, en torno a lo que se analiza, a lo analizable, y en torno también a esa gran construcción lacaniana que es el otro con mayúscula, ¿no? Ese otro como lugar del saber, como lugar del inconsciente, ¿sí? Y a partir de allí, digamos, ese otro del analizante, ¿sí? Que inaugura el trabajo analítico en tanto y en cuanto podamos fundar en la operación analítica un sujeto barrado, ¿sí? Un sujeto dividido, que es lo mismo que decir un sujeto. Porque acá también me parece que lo que es importante es que vieron que nosotros en general somos como muy mal hablados. Solemos decir, bueno, entonces el sujeto no plantea nada, digamos. El sujeto es una construcción
a partir de un análisis. No se puede hablar de un sujeto, sino como un sujeto que se construye como lectura del proceso de un análisis. ¿Sí? Por eso digo, me parece que es interesante ahí también empezar a ver que la persona que nos consulta no necesariamente es el analizante, que el analizante no es lo mismo que el paciente y muchísimo menos que el sujeto. ¿Sí? Entonces me parece que estos ordenadores efectivamente son aquellos que para Lacan empiezan un poco a servirle para esto que él lleva, que él propone como retorno a Freud. Entonces, ¿qué implica acá interpretar? Si pensamos en este sentido, tenemos el otro como batería significante, tenemos la función del significante, tenemos el lenguaje, la cadena, un decir que no es yoico, un decir que se sostiene en la posibilidad de cierta operatoria de lectura. ¿Cuál sería a esta altura? Volver al Nachtranglich freudiano, que es el aprecup de Lacan, es decir, que hay una operación de lectura y que esta operación de lectura permite una resignificación. Entonces, la primera conexión que les propongo hacer con este texto es la relación entre la interpretación y la significación. Y esta relación entre la interpretación y la significación es una relación absolutamente diferente a la que va a plantear, por ejemplo, en 1972 con el Atolondradicho, en donde va a plantear que precisamente la interpretación es todo lo contrario. ¿No? Flor, tenemos aquí una pregunta de Argel Acuña. Dice, ¿qué relación Bueno, guarda lo planteado por usted, doctora, con lo consignado en función y campo de la palabra y el lenguaje en psicoanálisis? perfecto, ven como la transferencia ya hace milagros. Me están diciendo, doctora, ojalá, todavía la verdad que no, te agradezco muchísimo el piropo. Espero que no me falte tanto, pero no todavía, voy a intentar responder. La relación, bueno, si nosotros pensamos en ese gran discurso que es función y campo de la palabra, estamos dando por abierto con ese texto, digamos, la enseñanza de Lacan. El tema es que es difícil, ¿no? Porque cuando uno habla de la enseñanza de Lacan, está hablando de qué momento de la enseñanza de Lacan, ¿no? En función y campo de la palabra, efectivamente lo que Lacan va a trabajar es eso, es qué función, ¿no? Tiene la palabra en el campo del lenguaje. Y esto entonces ordena que la función de la palabra a la que Lacan se refiere no es la palabra yoica, no es lo que denomina en el esquema lambda la palabra vacía, sino que va a ser la palabra plena, aquella palabra que se va a poner en juego por revelar algo del orden de la verdad inconsciente. Y acá la pregunta me da pie a otra cuestión, que es cómo vamos a trabajar en el seminario la referencia a la verdad. ¿Sí? No sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando uno, por ejemplo, lee el seminario 1 de Lacan, queda como medio pegado o quedan establecidas muchas conexiones entre la dimensión de la verdad y la dimensión del saber, aunque siempre son diferenciadas por Lacan, pero uno podría decir que el tratamiento que Lacan le da a la verdad, la manera en la que formula la verdad, como torsión a cierta lógica proposicional o modal, no es la misma dimensión de la verdad que va a plantear a la altura del atolondradicho. Es decir, que hay un momento en donde la verdad cobra un estatuto en la enseñanza de Lacan como aquella verdad reveladora de ese saber inconsciente, en tanto se revela un significado que pertenece a algo reprimido, ¿sí? Es decir, que tendría alguna relación con lo que se revela, con lo que se interpreta en el sentido, volvamos al planteo freudiano, de hacer consciente lo inconsciente, de levantar las resistencias y de que entonces allí donde ello era, yo debe advenir. ¿Sí? Esa es una dimensión, en todo caso, de la interpretación anudada a la significación en el orden de una verdad, en tanto y en cuanto se pone a trabajar el saber no sabido del inconsciente. Entonces ahí habría alguna relación entre esto que llama verdad a la altura de 1958, por ejemplo, como bien diferente de lo que es la verdad formulada como Lacan como medio dicha, ¿no? Una verdad que no puede sino ser medio dicha, es decir, una verdad que no puede ser sino a medias. Entonces, en este punto, eh, esto
que nos permite pensar, en todo caso, lo que hace a la operatoria, a la operación analítica, tiene una táctica, una estrategia y una política. Por supuesto que la táctica va a hacer referencia a lo que el analista haga, diga, ¿no? Con eso que el paciente dice, hace, etcétera. Y que en ese punto no puede haber táctica sino ligada a una estrategia. ¿Y la estrategia con qué va a tener que ver en este texto? Con la maniobra de la transferencia, ¿no? La responsabilidad de maniobrar la transferencia es del analista, ¿sí? Es interesante porque a veces pareciera que maniobrar fuera una palabra rara, ¿no? Sin embargo, la transferencia, no sé qué piensan ustedes, pero a mi criterio me parece que la transferencia se maniobra. Uno maniobra la transferencia y maniobra con la transferencia. Y entonces, en ese punto, ¿por qué el analista, en el orden de la estrategia, maniobra la transferencia? ¿En qué consiste en ese momento la consideración de maniobrar la transferencia? Me parece que Lacan ahí es muy claro. Plantea que maniobrar la transferencia es estar advertido de que el analista no es ningún amo, de que el analista no es ningún ideal. Y ahí le sigue contestando a los postfreudianos, ¿sí? El analista no es el saber. Entonces, esto de que él habla de la acción, a mí me retornaba todo el tiempo como lo que Lacan desarrolla en este texto por el lado del hacer, por el lado de la acción, yo les decía hace un rato, por el lado del acto, también lleva a pensar cuáles son los desarrollos posteriores, por ejemplo, a la altura del seminario 18, donde Lacan, siguiendo un poquito a los chinos, y a esta altura muchos de ustedes ya saben que a mí ese tema particularmente me apasionó, se va a dedicar al acto en el sentido del no actuar, el no actuar chino, ¿sí? El Wu Wei, ¿sí? Entonces es interesante cómo entendemos esta acción, porque en otros momentos va a relacionarlo con, por ejemplo, el lugar del muerto, ¿sí? Cuando hable de la cuestión transferencial. Ese lugar que en todo caso, homologando o haciendo referencia al lugar del muerto en el juego del bridge, es el analista quien pone a jugar las cartas que son del analizante. Y en ese sentido, hacerlo como un muerto significa, en todo caso, esto que acaba de enunciar recién, pagar con su palabra, su persona y su juicio. ¿Sí? En este punto, el analista no es libre. ¿Sí? La asociación tampoco. Porque esta idea de que creemos que la asociación es libre, ahora me parece que también amerita que hagamos esta aclaración, que por lo menos si es libre, tenemos que estar muy advertidos de que se nos puede metonimizar la cura. Porque si siempre una cosa va llevando a otra y va llevando a otra y va llevando, ¿y a usted qué se le ocurre con caballos? Y se me ocurre una buena ginebra. Y con ginebra, ¿qué se le ocurre? Y se me ocurre cuando yo tomo, ¿no? Digamos, es el analista en todo caso el que tiene que ubicar allí lo que en los primeros años se ubica en la dimensión de una palabra plena, que en ese momento hace la función del corte que opera como punto de capitón que resignifica a precup lo dicho. Y ahí tenemos el primer soporte del desarrollo de la interpretación lacaniana a esa altura. ¿Sí? La interpretación siempre permite como corte un efecto retroactivo, un efecto de resignificación sostenida en esto de que el otro le devuelve al sujeto su propio mensaje en forma invertida. Yo quiero plantearles que yo encuentro en el desarrollo de este escrito que la interpretación es eso. ¿Sí? Que dicho de otras mil maneras, que puede ser restaurar los significados reprimidos, ¿sí? O los significantes que no están presentes, de muchas maneras lo va a decir, pero que la interpretación se sostiene en el trabajo significante, en la operatoria de significación. ¿Esto sigue así a lo largo de toda la enseñanza de Lacan? No. ¿Sí? Es muy importante que cuando nosotros incluso ubicamos las diferencias que hay entre una interpretación que se sostenga en lo modal, en lo proposicional, no va a ser lo mismo que hablemos de la interpretación como la va a definir en el Atolondra dicho, que va a decir que es apofántica. ¿Apo qué? ¿No? Dice, ¿qué? ¿Qué es eso? ¿Sí?
apofántica justamente va a implicar que hay algo que no se enmarca en la dimensión proposicional de una verdad, en tanto algo sea verdadero o falso, ¿sí? Sino que precisamente va a hacer referencia a una interpretación que como corte establezca un fuera de sentido. Pero ¿cómo? Sentido, significado y significación son conceptos diferentes en la enseñanza, son términos, perdón, no son conceptos, son términos diferentes en la enseñanza de Lacan, sí, absolutamente. Lo que pasa que al principio la significación queda más pegada al sentido. En los últimos años de la enseñanza nada que ver, ¿no? El significado es siempre el efecto de la articulación significante. Pero significado, significación y sentido son tres cosas distintas. De hecho, va a decir que la interpretación, cuando lo desarrolle en el atolondradicho en 1972, va a decir que la interpretación va en contra de la significación. ¿Sí? Pero veremos qué relación le establece con el sentido. ¿Sí? ¿Vamos bien? O sea, ¿esto se va pudiendo seguir? ¿Hay algo que no? Por favor, escriben o activan sus micrófonos. Básicamente en el capítulo número 2 se va a ocupar bastante de la interpretación, porque le interesa fundamentalmente a Lacan distinguir la intervención, la interpretación analítica de cualquier otra modalidad pofreudiana hasta el momento. Entonces se encarga en ese capítulo de situar que la interpretación no es, no es un señalamiento, ¿sí? No tiene que ver específicamente con traducir lo que el paciente está diciendo, sino que le va a dar a la interpretación un estatuto de corte y puntuación. ¿Qué es el corte y una puntuación? Es una operación tanto en el orden semántico como gramatical. Y acuérdense de esto porque después para el curso va a venir muy bien, ¿sí? Porque en el atolondradicho Lacan después va a establecer que la interpretación que plantea en ese texto, que va a ser por la vía del equívoco, lo va a tomar en tres dimensiones. El equívoco lógico, ¿sí? La interpretación en el punto en el que él considera que se puede hacer en la vertiente de la gramática, ¿sí? La ortografía, conjuntamente con lo que va a plantear en el seminario 24, que va a decir que el analista es quien equivoca la ortografía, ¿sí? Entonces vayan tomando estas cuestiones que son las que nos van a servir para pensar qué torsión, qué modificación, qué sucede ahí con la interpretación. Y cómo este concepto fue elaborado por Lacan de la mano de varios empréstitos que lo llevan a que lo proponga obviamente como el soporte del método psicoanalítico, pero que no ha operado de la misma manera en todo momento de su enseñanza. Entonces, la interpretación, en este sentido, si opera como corte y resignificación, la interpretación se basa en una operatoria de desciframiento. Descifrar. Al mejor estilo freudiano, ¿no? Se descifra. Hay otros momentos en la enseñanza de Lacan en donde la interpretación se asocia con la cifra, no con el desciframiento. ¿Sí? Entonces, espero que se vaya entendiendo un poco la lógica de lo que les estoy proponiendo en este corte transversal. Es decir, cómo vamos de 1958 a 1972. Y si hay alguna escala en el medio, ¿no? ¿Por qué me preocupa y me ocupo de este tema? Bueno, porque me reconozco una víctima absoluta de ciertas interpretaciones bestiales
que cierto corte del lacanismo ha hecho sin pensar cuánto le estaba arruinando la vida a la gente. Específicamente por eso me ocupo tanto de la interpretación, porque me parece que en nombre de la interpretación muchos seres que se denominan y nominan como analistas, quién sabe miembros de dónde, han hecho salvajadas con el sufrimiento de la gente. Entonces, por eso a mí me ocupa la cuestión de la interpretación, porque tengo con ello un compromiso como para que las bestialidades se cometan cada vez menos, aunque, bueno, siempre hay excepciones. Entonces, ¿qué quiere decir esto del descifrar? Quiere decir nada más ni nada menos que se altera el juego significante. ¿Qué quiere decir que se altera? Alter, ¿no? Que es necesario que alguien vaya a parar al lugar del otro. Claramente, si el analista no va a parar en ese momento de la enseñanza de Lacan al lugar del gran otro, que es en todo caso ese lugar que primero define como el código, después va a definir como el saber del inconsciente y después en el esquema lambda va a decir que ese es el lugar al que el paciente se dirige cuando habla, más allá de esos pequeños otros a los que se dirige cuando habla. Esa operatoria inaugura el decir en una trama significante y que entonces interpretar es establecer un significante nuevo, ¿sí? Como un efecto de cierta elisión anterior. La idea de un significante reprimido que aparece sustituido por otro significante. Entonces, este es un momento solidario en el que para Lacan después el planteo se va a sostener en tanto el síntoma es metáfora. ¿Ah? Ahora es lo mismo interpretar un síntoma como metáfora que interpretar un síntoma en el orden en donde el síntoma es letra de goce. No. Hay una diferencia entre una manera de concebir la interpretación y otra. ¿Se acuerdan? Muchas veces hacemos mención o hemos hecho mención de este ejemplo que a mí me gusta, por lo menos me parece muy simpático, terrible pero simpático. El de Susan Hommel, ¿sí? El de Gestapo y Gestapo, ¿no? Ese momento en el que Lacan se levanta de su diván luego de haber escuchado a Susan en su relato escalofriante de cómo cada día a las 5 de la mañana se despertaba con renovado terror escuchando las sirenas de la Gestapo. Y Lacan se levanta y le hace una caricia en la piel, Gestapo, es en francés, jugando con la homofonía, en donde cierta operatoria allí de poner en juego el equívoco produce un efecto que necesariamente tiene que ocurrir en el cuerpo y que va directo al blanco de lo traumático. Gestapo y Gestapo son ortográficamente equivocadas. ¿Sí? Y no es que Lacan en ese momento le dijo, bueno, Gestapo que suena como Gestapo, entonces usted la acaricia, ¿se entiende? No hace un juego respecto de una cadena de presencias y ausencias significantes donde lee y descifra, sino que la interpretación por el equívoco hace que en ese momento el acontecimiento, el acto en la intervención apunta a un vaciamiento de lo que está cifrado y colmado como esas marcas de goce a las que el significante no puede llegar. ¿Sí? Que sí las hacemos a través del significante, pero llevando el significante al extremo de su función. ¿Cuál es el extremo de la función del significante para Lacan? La letra. ¿Sí? Y acá tienen todos los desarrollos del seminario 18 en adelante. La función de la letra, el escrito, litura tierra, digamos, todos puntos en donde efectivamente designa que la letra es ese último bastión del significante, donde el significante empieza su caída, ¿no? En esa caída, eso que escurre el significante es la letra. Y la letra es inherente a ciertas marcaciones de goce. Aclaro, no del sujeto.
que después lo vamos a desarrollar si quieren, pero esta idea de que el sujeto goza, si goza mucho, si goza poco, ¿no? Como el sujeto no goza. En todo caso, el sujeto está atrapado ahí en esa dimensión de algo que le concierne, ¿no? Como dice Lacan, de lo que hace uso sin que sea propio, ¿no? Esa es la relación que en todo caso enmarca al sujeto con sus escollos en torno al goce. Entonces, no es lo mismo plantear que la interpretación va a funcionar como un corte que posibilita un desciframiento que entenderla como un corte que le marca un límite al decir y que da una vuelta, ¿no? Gestapo se desorienta con Gestapo, cambia una lógica, ¿sí? Y efectivamente, ¿por qué cambia una lógica? Porque, bueno, no es modal, ¿no? Podríamos decir ahí, no apunta a la cadena de las preposiciones o a lo que daba lugar a la dialéctica, que es lo que sostenía la interpretación lacaniana en los primeros tiempos, sino que lo que se presenta allí es ese modo de perforar, de agujerear, de vaciar el significante. Y en este punto, entonces, va directo al vaciamiento de una cifra, ¿sí? O por lo menos a aislarla. En el atolondradicho, que acá, bueno, le pedí ayuda a Patricia, a Patti, porque una de las dudas que yo tenía era que, por lo que había leído, algunas veces se traduce el atolondradicho en francés como las vueltas de lo dicho o las vueltas del dicho o el dicho atolondrado, que finalmente yo decidí, para, para ahorrar ese problema, hablar de el dicho atolondrado y porque me pasaba que en las vueltas de lo dicho o las vueltas del dicho encontraba algo ruidoso que me parecía que también era muy importante rescatar, que no es lo mismo que hablemos de las vueltas del dicho que de las vueltas de lo dicho, que, como Patri me aportó, que Turdit son el tour, como el que uno hace por alguna ciudad, ¿no? El tour del dicho, las vueltas que damos por ahí, ¿no? Las vueltas que damos por el dicho, justamente, que podríamos decir que a veces puede hacer mención a cierta polisemia que Lacan está hablando ahí, cierta construcción casi neológica de la interpretación, que tiene o se dirige a un aspecto absolutamente diferente del que plantea en 1958. El atolondradicho, hay un momento en el que Lacan dice específicamente que la interpretación, ¿no? Cae al lado, cae. Esa caída, esa precipitación tiene que ver con un sentido que se pierde, con un sentido que se desvanece, con un sentido que va en contra de la significación, ¿sí? Con algo que se precipita, que no se calcula. No es que Lacan pudo decir, bueno, ahora que la escucho decir Gestapo, me le va. No, no lo calculó, ¿no? Casi les diría que para esto nos viene bárbaro, y a mí me hubiera encantado que hubiera habido un texto que dijera, vieron que hay un escrito de Lacan que se llama El tiempo lógico y un acerto de certidumbre anticipada, ¿no? Ese libro, ese escrito que Lacan, precioso escrito en el que Lacan trabaja ahí cómo se precipita el sujeto, ahí donde el sujeto llega siempre antes, por estas cuestiones de la precipitación que no son del ser. Pensaba que hay algo de la precipitación que también toma la función del analista, que si el analista empieza a hacer de sus intervenciones un ejecutar calculado,
eso no va a producir ningún efecto, ¿no? Lacan mismo decía, si el analista no se deja tomar por la sorpresa, entonces, ¿no? No. Pero que también no solamente la sorpresa, sino que hay algo de lo contingente. Voy a poner un ejemplo, un ejemplo. Hace unos cuantos años atendí a una paciente, a una mujer, que tenía ha tenido por costumbre 2 o 3 veces venir en día y horario equivocado. Yo creo que muchos de ustedes me han escuchado con este ejemplo más de una vez, que los aturdo, pero que me ha parecido un ejemplo muy claro para esto. Y es que supongamos que tenía el horario de la sesión los martes a las 19 horas, ella en 2 o 3 ocasiones ha venido los miércoles a las 19 horas. ¿Sí? La primera vez que esto pasa, por supuesto, hay una aclaración. Al venir un día equivocado y en un horario equivocado, yo le contesto desde el portero eléctrico y le digo, mire, no, esto era ayer, ¿no? Ay, bueno, me equivoqué, ¿no? Hasta ese momento uno podría decir, no sabemos qué es eso, ¿sí? ¿Es un acto fallido? No sabemos. ¿Es un acting? No sabemos. Esta cosa de no precipitarnos demasiado también a decir, ay, bueno, si miro esto, eso fue un acto fallido, se equivocó, resistencia, ¿no? Esto harían los posfreudianos. Resulta que pasa un tiempito, a la siguiente sesión habla un poco de eso, no mucho. No obstante, le ocurre una segunda vez. Lo mismo que nunca es lo mismo porque no es igual. Y hasta una tercera. Con la situación contingente de que la tercera vez que le sucede, yo estaba libre. No estaba atendiendo pacientes porque ese día el paciente de los miércoles a las 19 no había venido. Y yo estaba dispuesta a leer. Vieron que a veces tenés 45 minutos y decís, voy a leer algo, voy a poner a descansar. El día anterior no había venido a la sesión y yo no la llamé. No la llamé ni le pregunté, ¿no? Un poco. Miércoles a las 19, timbre. Contesto, ¿sí? Fulana, adelante, le dije. ¿No? Y casi sin pensar me encontré abriendo la puerta del consultorio. Si ustedes me preguntan lo intencional, si la querés hacer, no te sale. ¿Sí? Bueno, cuando entra al consultorio, yo estaba bajo el efecto de cierta sorpresa, pero de cierta certidumbre ahí con la sorpresa cuesta. Y en el momento en el que se va a sentar, en el momento en el que sus sentaderas toman contacto con el sillón donde se sentaba, hace como un efecto rebote, se levanta y dice, "¡Ah! ¿Era hoy?". Y entonces yo me siento y le digo, parece que sí. Frase más enigmática que esa no hay. ¿Qué sería parece que sí? Parece que sí, era hoy. ¿Qué quiere decir era hoy? Era hoy que tenía que venir, era hoy que me equivoqué, era hoy que venía para que no me recibas, era hoy para... ¿No? Y el parece que sí tampoco refuerza con ningún desciframiento, más todo lo contrario, ¿no? Esa situación, ese parece que sí, bastó para que dijera, no es la primera vez que llego cuando no me esperan. Entonces ustedes me podrán decir, sí, bueno, pero ahí algo facilitó su trabajo con el significante, ¿no? Cualquiera diría, asoció. Entonces lo que también quiero intentar es que con los ejemplos que vayamos poniendo y con los que vamos a trabajar en el seminario, que no nos quedemos pensando tan a rajatabla, bueno, esto es del primer momento de la enseñanza de Lacan, esto es del segundo momento de la enseñanza de Lacan, esto es del tercer momento, porque en realidad intervenciones que apunten, ¿no?, a ese fuera de sentido y algo que haga sonar otra cosa que la semántica en relación al significado de lo que quiere decir, hacemos todo el tiempo.
que la clínica es un hacer a pelo y a contrapelo de la significación, que no estamos diciéndole al paciente, vamos a trabajar 3 o 4 meses por la vertiente del significante y después vamos a la letra derecho, viejo, porque esto tenemos que trabajar con la letra de voz. No tiene ningún sentido, pero para nosotros la contingencia, ese hecho no calculado, nos confronta inmediatamente con una operatoria que es a pesar de, porque estar analista implica que hay cuestiones que son a pesar del analista. Y que un acto analítico es precisamente en el orden de un acontecimiento que sucede entre analista y analizante, ¿no? Que si Lacan hubiera querido explicar qué es qué función podría tener cierto equívoco de la Gestapo por la vertiente significante, eso no habría tenido para Susan el efecto que tuvo. ¿Y por qué tuvo el efecto que tuvo? No lo sabemos. Porque el efecto, decir que esa intervención fue en el orden del equívoco y produjo algo del orden del por fuera de sentido, lo rescatamos porque Susan hace, ¿no?, un relato, una narrativa sobre esa intervención, que ella misma dice, no sé si la escucharon, pero es hermoso lo que dice, en realidad yo de vez en cuando sigo recordando con terror, ¿no? Lo que pasa es que ahora cada vez que me acuerdo de la Gestapo, no puedo dejar de sentir la compañía de la caricia de Lacan, ¿no? Es decir, es esto que en todo caso entrama, arma un cifrado distinto a partir del vaciamiento de la cifra enquistada de lo traumático. ¿Y qué es lo traumático? Lo traumático es que no hay verdad absoluta, que no hay roto para descosido, que no hay macho para hembra. Lo traumático es lo imposible de decir. Lo traumático es que no hay relación sexual. Lo estoy diciendo de muchas maneras distintas. Lo traumático es que no hay sujeto para el objeto ni objeto para el sujeto, que no hay significante para la cosa. ¿Sí? Ahora, ¿cómo intervenimos con esto? Porque está bien que no hay significante para la cosa, pero si nosotros permanentemente le decimos al paciente, no es eso, 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 lo que hacemos es una metonimización de la clínica y la volvemos asintótica. En cambio, si consideramos las variantes que en la enseñanza de Lacan ha tenido la interpretación como corte, podemos ubicar que en algunos momentos el corte vislumbra un trabajo en el orden de la significación y en otro en el orden del vaciamiento del sentido. ¿Sí? Siempre sostenemos que la interpretación alivia y esclarece. ¿Sí? En ese sentido, perdón, Carlos, que te interrumpa, pero hay un montón de. Vos te vas fijando quién, no sé bien si hasta ahora ya das entrada, pero hay como. Ujú. Hay gente dando vuelta. Eh, entonces, ¿qué volteretas podemos dar en torno a la interpretación? Podemos decir que hay una interpretación que va a apuntar a significados y significantes en el orden de la represión. Sí. Podemos decir que hay una interpretación que se rige más por la operatoria de la significación, la resignificación en la precup y la lectura en esto que podemos ver graficado en la célula elemental del grafo. Sí. Podemos entender que hay interpretaciones que van a despejar los significantes en el orden identificatorio del sujeto o para el sujeto en el orden de su ideal. Sí. Pero también podemos hablar de que la interpretación corta, ¿sí? Y en ese corte equivoca la cifra de lo que en ese momento, si no lo corta, queda homologado al destino, ¿no? Voy a poner otro ejemplo. Una paciente consulta cuando tenía creo que 55 años. Y cuenta bueno, que estaba muy consternada porque la estaba persiguiendo mucho una idea, un vaticinio de algo que alguna vez le habían dicho, que era que ella se iba a morir joven, una especie de no sé qué. Quién se lo había dicho, esto le encaja con cierta historia familiar. Bueno, la cuestión es que ella recibe como el vaticinio de que se iba a morir joven.
Y entonces cuando cuenta eso en la sesión, lo nombra de esta manera una y otra vez, hasta que en una oportunidad ella dice, bueno, viste cómo es el tema de que me voy a morir joven. Y entonces yo le digo, no, ya no. Entonces ese ya no, a ella la confunde con esto de, a ver si yo todavía vendría a ser un oráculo más que sabría que no va a ser joven, sino que se iba a morir a los 82. Y entonces lo que yo le digo es, bueno, no sé, dependiendo qué tan joven se sea a los 56. ¿Sí? Yo corro ahí el sentido de la muerte joven. ¿Qué hay entre muerte joven? Hay un pasticho, muerte joven. ¿Sí? Pero si yo equivoco el joven, ¿sí? Si mi analista lo llega a hacer conmigo, lo mato, porque es horrible que alguien te diga que a los 56 no sos joven, ahí directamente vos te salvás la vida, pero que muere tu analista, ¿no? Como que en este punto, ¿se entiende? El corrimiento, el descolocar el sentido. Joven, no, ya no, ¿no? Señora, ya no. 56. Que no quiere decir que yo con eso le digo que hay una edad para ser joven y una edad para ser vieja. Simplemente tiene la finalidad de, ¿no? Entonces, se rió. Tocó el cuerpo esa intervención. Produjo un efecto. ¿Qué dialectizó? Nada. ¿Qué resignificó? Nada. ¿Se entiende la diferencia? Digo, vació. ¿Sí? Distinto cuando nosotros leemos que si viene alguien y dice, por ejemplo, ¿no? De mis hermanos no sé, soy el que menos fortuna ha podido hacer, de mi trabajo soy el menos premiado, ahí podemos leer que hay algo en relación al reconocimiento, cierta posición de lo que no logra, cierta cuestión de quedarse en medio. Esa es una lógica significante. ¿Sí? Esta es la diferencia que me interesa que podamos rastrear clínicamente, porque son textos que son tan complejos que si no le buscamos la vuelta clínica, no entendemos para qué Lacan lo escribió. Entonces, del mismo modo que uno dice, bueno, el valor del que nos servimos, ¿no? El valor que tiene, por ejemplo, el genitivo, como también ha valido la interpretación. Vieron que se suele hablar de la interpretación de la transferencia, ¿no? Y acá me parece que también vamos a encontrar un problemón, porque interpretar la transferencia es, bueno, usted ahora está haciendo conmigo lo mismo que hizo con su padre, eso sería interpretar la, que no es lo mismo que interpretar en, ¿no? Entonces, me parece que en esos juegos en torno al equívoco y esos juegos de cómo se estructura y por qué Lacan va planteando lo que va planteando, porque nada en Lacan es azaroso, ¿sí? Me parece que es a partir de ahí que nos podemos servir de un concepto tan importante como la interpretación, entendiendo que la interpretación es una invariante, si se quiere, pero que va variando en cuanto a la operatoria. Va variando lo que es interpretar a la altura de 1950 y pico que a la altura del 70. ¿Sí? Bueno, uy, ¿cuánto me queda, Carlos? ¿10? Bueno, meto pata. Eh, Entonces, ¿por qué necesitamos validar esto? Porque la interpretación no es una mancia. Nosotros no hacemos ninguna mántica. No es que yo le digo, no, ya no se va a morir porque usted en realidad, por lo que estoy viendo, áuricamente va a espichar a los 82. No, no es eso. Es simplemente cómo apunta a ese corte. ¿Qué hace el corte? Separa muerte joven, ¿no?
y no apunta a muerte, apunta a joven. Eso es equivocar. En ese punto. Tampoco es adivinar, tampoco es decir lo que me pinta. Entonces ahí es donde nuevamente tenemos ese corte transversal que va, por un lado, en un Lacan que va del yo al sujeto. Primer gran movimiento, la dirección de la cura. Como otros, ¿no? Su versión del sujeto, hoy nombraron función y campo en la palabra. Diría yo la primera lectura que podemos hacer de la instancia de la letra, después no, a mí me parece que la instancia de la letra es un texto absolutamente topológico. Eh, y luego, en todo caso, esa interpretación que apunta a ese más allá del sentido, pero en donde el más allá del sentido no es el sin sentido, porque sentido y sin sentido obedecen al mismo par significante. Lo que nos interesa es ubicar eso fuera de sentido, lo que está fuera de sentido. Auf sentido, va a decir Lacan en el Atolondra dicho. Con esa famosa frase axiomática y emblemática que dice que lo que se dice no es lo que se oye. ¿Sí? En el Atolondra dicho, justamente lo que Lacan va a ser plantear en torno a estas vueltas del dicho, de lo dicho, del dicho atolondrado. Si nosotros atolondramos el dicho, ¿no? Nos encontramos con una diferencia, que es que el dicho no es el decir. Así como en un primer momento el enunciado no era la enunciación, en este momento nos vamos a tener que interrogar por qué el dicho no es el decir, por qué el decir no es el dicho y por qué hay algo que en lo que se dice hay algo que queda olvidado. ¿Cuál es el soporte de la interpretación tal como la concibe Lacan a la altura de la dirección de la cura? Y meto también acá su versión del sujeto, aunque no sean exactos, en esto que él denomina el poder discrecional del oyente. ¿Qué es el poder discrecional del oyente? Es aquel que sanciona el mensaje, que el mensaje deviene tal por quien lo puntúa. Esa operación en el orden de la interpretación, a la altura del atolondra dicho, toma tres formas: el equívoco por la homofonía, el equívoco por la gramática y el equívoco lógico. Ese es el recorrido que me propongo que hagamos en el seminario. ¿Cómo? Tomamos homofonía por el lado de la ortografía, gramática por el lado de lo que se fija en los términos de un significante, se cifra o se descifra. Y el equívoco como esa posibilidad de deshacer lo cifrado. Muerte joven. O el caso de Susan Homer, en donde la intervención en términos de interpretación como corte apunta a quebrar ese significante inherente a lo traumático. En ese modo de intervenir, lo que se hace sonar, va a decir Lacan, es algo muy diferente al sentido. Por eso la homofonía es lo que suena igual, no lo que significa parecido. ¿Sí? ¿Y para qué nos va a servir apuntar a una intervención, a una interpretación que haga sonar algo? Porque en tanto vaya a lo que suena, sanciona que hay un imposible de decir. Si apunta a diferenciar, cortar el decir del dicho, apunta a establecer la no relación sexual entre el dicho y el decir. Y entonces, ¿a qué va a apuntar aquí la interpretación? Al acto de decir. Que se diga, dice en el ato, que se diga, textual, en el atolondra, que se diga, como el acto, como el acto, el hecho de decir, que se diga, hace que quede olvidado, ¿no? Algo queda olvidado tras lo que se dice. Porque lo que se dice no es lo que se oye.
no es lo que se escucha. Me parece interesante también porque si uno busca los momentos contemporáneos, ¿no? Hay una clase en el seminario 19, creo que es en el 19, ahora me agarró una laguna, me parece que sí, es en el 19, que dice algo así como, yo te, yo te pido o te demando me rechaces lo que te ofrezco porque no es eso. ¿La tienen? 19, que alguien me corrija si estoy diciendo que es otro seminario porque sería un horror, pero me parece que es el 19, ¿no? Daniel está haciendo así con la cabeza, o sea que me estás asintiendo, Dani. Bien. Y Patti también, 19. Un año más que le ganamos al Alzheimer, ¿eh? Vamos todavía. A esta altura la memoria se agradece. Es lo único que acá en Argentina no nos va a poder robar mi ley, porque si no, nos están choreando a mano armada. Bueno, perdón, pero es nuestra realidad. Eh, te demando o te pido me rechaces lo que te ofrezco porque no es eso. Wow. Pido, rechaces, ofrezco. Las vueltas del dicho, ¿no? Que no se lee ahí el significante oculto, ¿no? Digamos, poder ubicar. Que el equívoco tiene que ver con ubicar cierta trama. No es que yo voy a equivocar cualquier cosa, lo que me pinta. Tomé un traguito de más y le digo, dale que va, le digo cualquier cosa, total, son la vuelta del dicho. No, hay una lógica ahí, ¿sí? Lo que sucede es que esa lógica no es modal, no es una lógica que es la que rigió la lógica en Lacan los primeros años de su enseñanza. Bueno, no sé, Carlos, me parece que estamos o... Sí, todavía tenemos tiempo, si gustas, como vos me Por indiques. eso, ok, sí, por eso no sabía si estaba medio corriendo o qué. Entonces, la propuesta es, cuando hablamos de la interpretación, que no es lo mismo, que nosotros operemos con la interpretación ahí donde le vamos a dar a la interpretación su dimensión y su valor significante, ¿sí? A que entendamos que hay una interpretación cuyo efecto de corte produce precisamente una separación de ese goce del que el sujeto no puede separarse. Y entonces es donde la interpretación, en este separar, también separe, en el sentido de que para de parir, de parar, ¿sí? Y depara de lo que depara. Que hay tanto juego ahí que el juego va vaciando, no va articulando la relación entre dos, que es lo que trae la lógica de este retorno a Freud de la dirección de la cura, ¿no? Que tiene que ver con esto de nada más desparejo que una pareja, ¿no? Por ejemplo, digamos, en este juego de los aparejos, el dicho y el decir no son parejos, a veces son pajeros, ¿no? Tienen como otro estatuto. Entonces, lo que me gustaría, y obviamente que los que gusten y quieran entrar en esta travesía, la propuesta es poder entrar en esos campos en donde la interpretación a la altura, diría yo, del último escrito, la de hecho es el último escrito de Lacan, año 72, moría 8 años más tarde. Es que hay una suerte de forzamiento, siempre el analista hace una especie de forzamiento, no cualquiera, pero es un forzamiento. Y que entonces ahí no es lo mismo pensar en la lógica que pensar en la gramática. Y que entonces ahí no es lo mismo pensar en lo que se dice que en el dicho. Y fíjense que lo que es más interesante del escrito y que
ya tendremos tiempo de desarrollarlo, pero con esto sí voy a cerrar, es que en el Atolón ha dicho, Lacan menciona el término aletheia, que como ustedes sabrán, significa verdad, ¿no? ¿Y saben lo que significa leteia o letos? Olvido. Es maravilloso. Porque poder ubicar, ¿no? Que se diga, queda olvidado, ¿no? Estas son las cosas que a mí me encanta constatar de que Lacan no era ningún improvisado, que un tipo agarre el término aletheia y pueda jugar como aletheia, a olvido, lo no olvidado en el orden de la verdad, y que la verdad no es que se olvida, sino que es imposible de decir, me parece que nos permite adentrarnos a un campo de la interpretación que subvierte la lógica de la dirección de la cura. Y no por ello la abandona. ¿Sí? Entonces, en este punto me parece que si aceptan participar del tour, en donde pretendemos quedar poco aturdidos, pero que sí podamos hacer este recorrido, en donde el decir no es uno solo. Bueno, hasta acá. Gracias, Florentina. Florentina, ¿tenés espacio todavía por si alguien quiere participar? ¿Tenés tiempo? ¿Unos minutitos? Sí, Ah, sí, perfecto. claro. Entonces, quien guste participar para preguntarle aquí directamente, comentar con Florentina, puede activar por favor la manita o si tienen ahí su cámara, por ahí me hacen una seña, yo estoy al pendiente para activarle su micrófono y que puedan preguntar, participar directamente. También en el chat, así como le hicieron para hacer su pregunta o comentario, también se puede. Entonces todavía tenemos algunos minutitos. Adelante, por favor. Aquí nos acompaña también, aprovecho, nos acompaña María de los Corazones, que ella va a estar coordinando algunas actividades ya aquí con el equipo de Engrama. Entonces, doctora, ¿quiere comentar algo? Doctora Corazones, acá con Florentina, adelante, puede activar su micrófono en lo que se animan a participar. Hola, buenas tardes. Hola Yo igual que María. Florentina diría, ojalá y fuera doctora, todavía no. Estamos en el proceso, se oye muy bonito, sería muy bueno, pero todavía no. Y bueno, pues sí me estoy integrando a trabajar conjuntamente con Carlos, con Engrama. Y bueno, pues acá todavía estoy como procesando toda la información. De pronto me quedaba pensando, digo, aprovechando, quizás se escucha muy simple, pero pensaba si este trayecto, si este recorrido, si este tour tiene que ver con este tour que puede hacerse sobre la Moebius, ¿no? Tiene que ver también con este recorrido que de pronto se hace desde dar la vuelta, desde querer alejarse y regresar a un mismo lugar, ¿no? Pensaba un poco que tanto tiene que ver con esto, ¿no? Absolutamente, me parece que incluso diría más que la Moebius, diría que podríamos pensarlo en los términos de los tres anillos unidos por el Borromeo, Ok, sí, claro. Ujú. ¿no? En donde en todo caso hay, si querés, ese modo en el que una intervención no puede, porque también en esto, ¿no? Gracias por la pregunta, me parece que trae un tema interesante, que es que tendemos muy fácilmente a decir, bueno, obvio, Lacan tiene un momento en donde de su enseñanza de predominio del registro simbólico y un último momento donde predomina el registro de lo real. No, error. Ujú. Nunca predomina el registro de lo real. Lo que en todo caso sucede es que en la enseñanza de Lacan a la altura de los años 70 en adelante hay una equidad o funcionan de manera equivalentes en donde ningún registro es más importante que otro, aunque está claro que no son registros idénticos.
Ujú. Entonces uno podría pensar que así como en el seminario 22, él piensa inhibición, síntoma y angustia como Angustia. esos anillos en los cuales, de acuerdo a cómo uno se sirva, puede hacer una intervención imaginaria que vaya a tocar lo simbólico y lo real, o pueda servirse una interpretación real que toque lo simbólico y lo imaginario, o Imaginario. finalmente, ¿no? Me parece que esto que decís, María, nos hace pensar en eso, ¿no? Digamos, de que hay Ujú. especie de torsión que permite hacer que una interpretación no queda circunscripta a la lógica significante, o por lo menos no de Así la es. dialéctica significante, sino Ujú. que incluye también estas dimensiones otras, tanto del sentido en su vertiente simbólica, imaginaria y real, ¿por qué no? Ok. Ujú. Pues gracias. Sí, No, a sí. vos, Algo así es lo pensado. Gracias. a Por acá vos. tenemos a Patti que quiere participar, pero antes hay una duda de Eric, que dice que si pueden ver la grabación después. Sí, Eric, en un ratito la vamos a subir al canal de YouTube y la voy a poner ahí en la página de Face para que la puedan revisar. Entonces, Patti, adelante, qué gusto saludarte, bienvenida. Hola Carlos, hola Florian, Hola, muchas, Patita. bueno, les agradezco a ambos, incluso el poder hablar ahora. Hay millones de cosas que dijiste y que realmente este, gustaría acompañar en cada uno de los puntos. En un momento dijiste que es interpretar a qué se refiere y que por supuesto no es la traducción. Y bueno, como yo ando ahí con las cuestiones de la traducción y todo eso, me sonó ahí una campanita, porque eh, creo que en todo caso la cuestión en común con el tema de la traducción es que ya sabemos que traductore traditori, que nunca hay una traducción perfecta, exacta y completa, y entonces se me ocurre que tampoco una interpretación, sobre todo cuando va por la vía del sentido, por la vía del desciframiento, ¿no? Que no es lo mismo, como bien dijiste, que el lenguaje que lo cifrado. Pero además, otra cosa que me despertó, digamos, es el tema este de estar analista, que vos dijiste que en inglés no se podía, y efectivamente en inglés no se puede, en francés tampoco. Entonces, por primera vez pensé que en todo caso, Ulloa, bueno, lo puedo decir porque es hispanoparlante, pero tampoco uno va a ser tan inocente, tan ingenuo de pensar que porque no hay ser o estar en otra lengua, esto a nivel psicoanalítico no se podría entender esto que dice Ulloa, ¿no? O sea, No, porque claro. Claro, totalmente. Lo que digo es que también en todo caso no deja de marcar esto que decimos siempre, ¿no? Que la lengua materna, claro, este, tiene, bueno, su marco y sobre eso bien sabemos que muchos analistas que se han ido a vivir a otros países y analizan y perfectamente pueden hacerlo, digo, no deja de, marcar o dimensionar que siempre hay un imposible de decir independientemente de a qué se deba, tal ¿no? cual, tal cual. Por eso hacía la relación con la traducción, que también siempre es imposible, porque justamente tiene que ver con que la verdad se me dice, ¿no? Claro. Y vieron que también pasa, no sé si, supongo que también lo podemos pensar así, ¿no? Viste que muchas veces hay cosas que uno dice, algunos reposicionamientos subjetivos, algunas cuestiones que a veces los analizantes hacen a pesar del analista, ¿no? Digo, a pesar y no, quiero decir que hay algo de ese estar analista que supera incluso esto que hablábamos, ¿no? Que un analista se proponga una intervención y por ahí un día, no sé, estornudaste y eso tuvo un efecto de interpretación que nos excede a nosotros, que es esa dimensión no calculada y contingente. Tal cual, pero en relación con la transferencia, ¿no? En relación con la transferencia y en relación con esto que decías al principio también, ¿no? Les sugiero calurosamente, hay un texto, hay un libro maravilloso de Jan Alush que se llama Letra por Letra, donde precisamente él trabaja las diferencias que hay, en términos psicoanalíticos también, ¿no? Lo que implica
traducir, lo que implica inscribir, lo que implica transliterar, lo que implica, ¿no? Digamos que no son operatorias idénticas, ¿no? Y que cuando hablamos en todo caso del atolondradicho, me parece que hay un efecto que tendría esto que él denomina transliteración, trans es a través de, Ujú. ¿no? Y litera es de letra. Entonces, bueno, o transaleteia. Podríamos seguir jugando con esa, ¿no? Con eso que trans, en todo caso, es a través de una verdad que se olvida o de la verdad que no puede ser sino con olvido, ¿no? Y en ese sentido me parece que esa transliteración es de la que da cuenta Lacan cuando desarrolla en el atolondradicho una modalidad de interpretación que se diferencia de manera contundente con la interpretación de predominio simbólico, de predominio en el uso del significante y del basamento de la lingüística como soporte fundamental de la clínica lacaniana de los años 1958, ¿no? Diría que hasta el 60 y pico. Ujú. Eso que dijiste de aletheia también me lleva, me hizo asociar con un Heimlich, ¿no? Por, Claro, claro, claro que sí. Gracias. Gracias, Pati. gracias. Creo que todavía Ahí tenemos... creo que ¿los leíste los chats? Creo que hay Sí, tres, ¿no? sí, nos preguntaban que si podían acceder a la grabación Ah, y hace ratito la pregunta de Ángel Acuña ya está y Rodrigo comenta, muy esclarecedor, gracias totales. Son los comentarios que... gracias a vos, Rodrigo. Ahí lo veo a Rodri. Rodri, Germán, qué lindo ver gente tan querida. ¡Esther! ¡Hola, Esther! Esther, a ver, Esther, te voy a activar tu micrófono. ¿Cómo andas, Esther? Bienvenida. ¡Hola! Hola, querida Flor. Qué Nos lindo vemos en el verte. seminario 22. No, bueno, bueno, nos vemos en el seminario 22, claro que sí. Muy bella tu clase, como siempre. Gracias a vos. Motivadora. No es una clase, estamos compartiendo. Bueno, Ahí les estoy compartiendo el libro que mencionó Florentina, el de letra por letra. Letra por letra, Llana Luz. Ahí Sí. está en el chat. Y bueno, vamos a hacer la invitación en lo que, si es que alguien más se anima a participar, entonces voy a proyectar. Se vienen dos participaciones muy interesantes aquí con Florentina. Primero, se viene un seminario de cine y psicoanálisis muy bueno. Se los recomiendo porque están excelentes participantes. Nos acompaña Florentina, Alejandro Madrid, Luján, Oscar Lamorgia, Gretel, Daniel Gerber, Leonardo Leibson, Diego Duca, Giselle Canteros, Pablo Rolando. Entonces, Florentina va a estar en una de las Luján, ¿no? sesiones. Luján igualé. Luján también va a estar, Florentina va a estar en una de las sesiones. Entonces, esa es la primera participación que se viene con Florentina y bueno, tenemos la participación también del seminario que va a iniciar el 2 de abril. Va a ser en la noche, de 18 a 19:30 horas México, 19 a 20:30 horas Colombia y 21 a 22:30 horas 2 Argentina. de abril, que es feriado acá en Argentina. ¡Wow! Bueno, muy bien. ¿Es feriado? Bueno, lo vamos a No, revisar. no, pero yo estoy, no tengo problema. No, no. Bueno, perfecto. Entonces ya nos veremos ahí. Va a ser un seminario muy interesante porque van a ser 12 sesiones. Entonces, ya está abierto el periodo de inscripciones. Pueden mandar mensajito a la página de Facebook, al número de WhatsApp de Engrama, para que les pueda compartir todo el proceso para que se puedan inscribir. ¿Algo más que quieras agregar, Florentina, sobre el seminario? Bueno, no, en realidad lo que tenía ganas de decir es que tengo pensado que le podamos dedicar eh, encuentros más o menos repartidos a los dos escritos, ¿no? La propuesta es que vamos a hacer un trabajo que implique la lectura, no porque vayamos a leer, o a veces sí, a lo mejor tomamos un párrafo para discutir, pero que sí, mi interés es que podamos pensarlo en términos clínicos, con lo cual va a funcionar así, ¿no? Con ejemplitos, con algún recorte, como para que nos resulte
localizable, ¿no? Para poder captar ahí cuál es ese, ese efecto que podemos ubicar en la clínica, si no queda como un saber ahí medio en la nube y a veces es complicado. Yo creo que los analistas nos debemos un poco pensar estas intervenciones de los últimos tiempos, porque si no se consolida demasiado un saber repetido y dogmático al estilo de una maquinaria de lectura, pero sin poder, ¿no?, articularlo. Y a mí me parece que lo interesante es eso. Así que la propuesta es que hablemos de clínica, ¿no? Que nos sirvamos de estos escritos, pero en donde tengamos por delante siempre guiándonos la pregunta clínica. Así que Perfecto. todos más que invitados, invitadas. Ya nos veremos entonces ahí en el seminario. Muchas gracias a todas y todos los que nos acompañaron el día de hoy. Alex se tuvo que retirar, pero igual gracias que estuvo aquí con nosotros. ¡Oh! Se fue a cocinar, Alex. Se fue, yo creo que a cocinar. Muchas gracias, María de los Corazones, que estuvo aquí con nosotros, Patti, y a todas y todos los que estuvieron aquí en especial. Muchas gracias, Florentina. Como siempre, Gracias a un gusto vos. Gracias a escuchar. todos. Y ya nos Gracias. veremos en el seminario y en el seminario de cine. Cuídense mucho, hasta Claro que luego. sí. Beso grande para todos. Que estén muy Chao. bien. Chau, chau.